20 minutos para las 5 de la tarde, hora de recibir al canciller Santiago Juncal. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Hermoso recibirte para una nueva temporada de Pasaron Cosas y contar con tu solvencia en el análisis de un mundo cada vez más loco. Así es, muchas gracias. Una felicidad estar acá como siempre. Bueno, después de un fin de semana difícil, ¿no? Futbolísticamente. Sí, igual yo no estaba acá en Buenos Aires, así que ni siquiera estaba en el país en ese momento, así que bueno. Ah, mirá, recién llegado el canci. Sí, llegué para ver los partidos de ayer en realidad, sobre todo el último de la jornada, creo que fue Vélez Boca. ¿El de Boca? ¿Lo están gastando a los hosteros acá? No, digo que llegué en ese momento, no estaba diciendo nada. No llegaste a ver el 1-4. Pude ver el segundo tiempo de ese partido y nada más. Ah, entiendo. Sí. Mucha gente de River se fue antes del partido y no llegó a ver el final. Ya te digo, no estaba en Buenos Aires. No, por eso mucha gente no es lo mismo que vos. Muchos se habían resumen. ido del país incluso. Es el canciller que viene a actualizarnos, bueno, el tema del que está pendiente toda América, Venezuela, Trump. ¿Qué pasa con esa invasión que quedó, parece, a medio camino? Bueno, efectivamente, Ale, porque hace un mes y 6 días, ¿no?, de los ataques de Estados Unidos a Venezuela y de la captura tanto de Nicolás Maduro como de su esposa Celia Flores, y en ese sentido la situación en el país caribeño continúa siendo bastante incierta, diría yo, y precaria, en un contexto en el cual Estados Unidos sigue ejerciendo un tutelaje, digamos, sobre el gobierno de Delcy Rodríguez, ¿no? A ver, hay algunos movimientos en los últimos días, me parece que vale la pena destacar, que son fundamentalmente dos, que empezaron a fines de enero, pero tuvieron un desarrollo posterior. El primero de ellos fue la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que fue votada el jueves 29 por la Asamblea Nacional de Venezuela y que para muchos analistas implica un cambio radical en la forma en que justamente el gobierno venezolano lleva a cabo la actividad petrolera y regula la actividad petrolera en territorio de ese país, ¿no? A ver, lo que implica esta ley es la posibilidad de que empresas privadas tengan más márgenes de acción para la gestión técnica y operativa de proyectos de inversión en la industria petrolera, lo cual antes estaba reservado fundamentalmente para PDVSA, la empresa estatal. Claro. El otro elemento fundamental, en este caso de carácter más político, es lo que se inició el viernes 30, un día después justamente de esta ley, que es el anuncio por parte de Delcy Rodríguez de lo que sería una ley de amnistía, que aún no fue votada, ahora vamos a ir a eso, que abarcaría hechos de violencia política desde 1999, cuando asumió por primera vez Chávez en el poder, hasta enero de 2026. ¿Esto incluye la liberación de todos los presos políticos? No, justamente por eso vamos por partes. A ver, el proyecto fue aprobado por unanimidad, el proyecto de ley por unanimidad, en primera discusión dentro de la Asamblea Nacional la semana pasada, pero todavía queda la votación definitiva, lo que sería una segunda instancia de discusión, que en principio podría resolverse esta semana. Por eso hubo una marcha de familiares. Por eso una marcha de familiares, exactamente, y además por eso también en la Asamblea Nacional se ha recibido la colaboración, la cooperación y la interacción fundamentalmente de distintos organismos de derechos humanos que están planteando objeciones a el proyecto de ley tal cual está en este momento. Entonces, el tiempo dirá si estos dos movimientos, que creo que son bastante importantes, que revierten buena parte de lo que venía haciendo el gobierno de Maduro hasta que fue capturado ilegalmente el 3 de enero pasado, son nuevos puntos de partida, no solo en cuanto al sostenimiento del poder del chavismo, sino también en el vínculo entre Estados Unidos y Venezuela. Es difícil saber si eso va a ocurrir o no, precisamente porque hay límites en ambas políticas. A ver, en principio uno puede decir, bueno, Trump recibió bien estas dos medidas. El fin de semana pasado y el miércoles, o sea, hace 5 días, en dos oportunidades diferentes dijo que Delcy Rodríguez estaba haciendo un muy buen trabajo e incluso comparó la situación de Venezuela con Irak. ¿Te acordás que él siempre mencionaba que lo que ocurrió en 2003 fue que no se mantuvo un aparato de Estado en Irak y por eso la invasión terminó en un descontrol y en la emergencia incluso de Estado Islámico? Entonces lo que dijo es, nosotros no podíamos hacer otra cosa, teníamos que mantener un interlocutor en última instancia en el poder en Venezuela, y así ocurrió manteniendo a Delcy Rodríguez, a Diosdado Cabello y a Padrino López. Bueno, a ver, más allá de lo que haya dicho Trump, uno puede decir, bueno, la ley de hidrocarburos, ¿amplía beneficios fiscales? Sí. ¿Flexibiliza condiciones económicas para el sector privado? Sí. La propia Delcy Rodríguez lo anunció con entusiasmo, dijo que implicaba una reafirmación de la soberanía venezolana sobre sus recursos energéticos, cosa que es todo lo contrario, podríamos decir, y convocó incluso a que vengan inversionistas de todo el mundo. Ahora, ¿qué pasó? Una semana después del ataque y la captura de Maduro, o sea, el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Maduro. ¿Qué pasó? Hubo una reunión entre Trump y referentes de la industria petrolera, directivos y dueños,
en la cual Trump de alguna manera esbozó la posibilidad de que se inviertan $100.000 millones en la infraestructura petrolera venezolana y fue recibido con bastante escepticismo, sobre todo de ciertas empresas que ya habían tenido inversiones en Venezuela y que están litigando a nivel internacional, como Exxon y ConocoPhillips, para recibir parte de lo que en su momento perdieron como consecuencia de estatizaciones. Claro. Entonces, no hay ninguna garantía de que esas inversiones tengan lugar, más allá incluso, no solo de la reforma jurídica que acabo de mencionar, que implicó la ley orgánica, la reforma a la ley orgánica de hidrocarburos en Venezuela, sino también lo que hizo Estados Unidos en espejo. El gobierno de Estados Unidos, en particular el Departamento del Tesoro, emitió una licencia general para que las empresas estadounidenses puedan comprar y vender el crudo en Venezuela, sin restricciones. Luego emitió otra licencia para que se pueda exportar desde Estados Unidos productos diluyentes de crudo a Venezuela para favorecer el proceso productivo que termina en la exportación de crudo a su vez. Restaría que emita una nueva licencia vinculada a la posibilidad de que extraigan y produzcan el petróleo venezolano en territorio, cosa que todavía no tuvo lugar y que puede llegar a ocurrir en los próximos días. Pero aunque modifiquen todas las leyes que quieran, yo diría que, como planteaba una nota muy interesante de Wall Street Journal la semana pasada, hay reparos de la industria petrolera sobre la posibilidad de que, teniendo en cuenta la cuestión de fuga de cerebros que hubo, la infraestructura deteriorada y el hecho de seguir teniendo que negociar con PDVSA para llegar a un acuerdo de inversión en algunos casos, pueda finalmente efectivizarse este plan tan, yo diría, ambicioso de Trump, por lo menos en las palabras. ¿Qué pasa con la liberación de personas detenidas por motivos políticos? Como mencionaba, ¿incluye a todos? Sí. No. Bueno, ha habido reparos de todo tipo. Hay una controversia por el número de la cantidad de personas que ya fueron liberadas. El gobierno dice una cosa, más de 800. Organismos de derechos humanos dicen no, se liberó mucho menos. Por ejemplo, Foro Penal, es un organismo de derechos humanos que sigue la cuestión en Venezuela, planteó que ayer se liberaron 35 personas que venían detenidas. Pero claro, en el medio ocurren marchas y contramarchas en este proceso, porque por ejemplo, Juan Pablo Huanipa, que es un líder opositor que fue liberado en las últimas horas, luego fue vuelto a secuestrar ayer a la noche. Es una desaparición forzada en última instancia la que ocurrió con esta personalidad que forma parte del partido derechista Primero Justicia y fue apoyado incluso su liberación por María Corina Machado, y no se sabe en este momento el paradero de él. Entonces, digo, hay idas y vueltas que también tienen que ver con cómo se va a implementar el proceso, qué delitos se incluyen en la amnistía y cuáles no. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Venezuela salió a hacer críticas al respecto. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela de la ONU también planteó ciertos reparos. Claro, lo que pasa es que al toque después de la invasión, Sí. Trump mostró que no era su prioridad la situación política interna y que sí lo era la parte petrolera, ¿no? Exactamente. La primera comparecencia de Trump ante la prensa, en la cual dijo "We are going to run Venezuela", o sea, vamos a gobernar Venezuela, lo cual generó mucha controversia, no dijo absolutamente nada, ni de un proceso de transición electoral, ni la cuestión vinculada a los derechos humanos y a la liberación de detenidos. Sí lo incluyó después, esa misma semana. Ahora bien, ¿qué dijo? ¿O cuál es el plan que tiene Estados Unidos para con Venezuela? Lo dijo Marco Rubio en 4 días después del ataque, cuando planteó que iban a ser 3 fases: estabilización, recuperación y transición electoral. Ahora bien, si la estabilización marcha bien y la recuperación económica también, vamos a suponer, ¿no?, con esta inversión masiva de industria petrolera que Trump pretende, ¿qué incentivos va a tener el gobierno de Trump para justamente llevar a cabo una transición electoral? María Corina Machado la semana pasada en una entrevista al medio político estadounidense dijo: en 9 o 10 meses se puede llegar a tener una elección transparente en Venezuela, con voto físico. ¿Eso va a tener lugar? ¿Es la agenda de Rubio o es la agenda del conjunto del gobierno de Estados Unidos? A mí me genera muchos interrogantes eso, porque digo, si efectivamente termina siendo un interlocutor válido el chavismo remanente luego de la captura de Maduro, ¿qué incentivos va a tener el gobierno de Trump a remover luego? Ninguno. ¿No? No, Entonces puede ser del mismo contradictoria esas 3 fases. Claro, del mismo modo que el gobierno de Delcy Rodríguez tampoco se vería forzada a hacerlo en caso de que le empiece a ir mejor en la economía. Exactamente, ¿No? exactamente. Por eso digo que hay alineamientos contradictorios, o mejor dicho, hay esquemas de incentivos que no quedan claros de lo que sería ese plan de transición, mucho más allá de, por supuesto, el deseo de Rubio, que es un halcón, obviamente,
de origen cubano y que siempre ha tenido a Venezuela en la mira. Pero digo, en cualquier caso, ni Rubio, ni Trump, ni nadie en el gobierno de Estados Unidos puede definir, yo te diría, de forma automática, ni el contenido, ni el ritmo de un eventual cambio de régimen en Venezuela. Porque lo que hubo en Venezuela no fue un cambio de régimen en toda la letra, digamos, ¿no? Lo que hubo fue un modelo, o lo que se implantó justamente con los ataques ilegales del 3 de enero, un modelo híbrido, un esquema que implica que el aparato de Estado sigue en manos de lo que quedó del chavismo y Estados Unidos mantiene un fondo que, entre paréntesis, intermedia Qatar. Esto es rarísimo, ¿no? Qatar intermediando entre los fondos que quedan de la venta del petróleo que venía teniendo Venezuela sin poder vender. Y en ese sentido no se sabe bien cómo va a modificarse o reestructurarse esto en el corto y mediano plazo. Así que la ultraderecha, por supuesto, dentro de Venezuela quedó relativamente relegada. No hay que, digamos, descartar por completo que no pueda llegar al poder en el futuro, pero en el medio tienen que darse muchos pasos que de ninguna manera están garantizados en este momento que puedan ocurrir, ¿no? A un mes de la invasión, un mes y pico de la invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos, el canciller Santi Juncal nos pone al día de lo que está pasando allá. Y así